En noviembre de 2024, cuando el cuerpo torturado de Sofía Méndez, una modelo de OnlyFans de 24 años, fue encontrado en el histórico pueblo de Albarracín, en Teruel, nadie imaginaba que su muerte estaba conectada con la joven estudiante universitaria Lucía Torres, que se había suicidado 6 meses antes. Los archivos de investigación de Sofía revelaron que la muerte de Lucía había sido un asesinato y que detrás se ocultaba el vergonzoso secreto de la familia más respetada del pueblo. Sofía había descubierto una verdad peligrosa en sus últimas semanas. La relación prohibida en la familia Torres no era solo un escándalo moral, sino un secreto que había cobrado 2 vidas. Pero el verdadero asesino no era la persona que mantenía la relación prohibida. El miembro más confiable de la familia había manchado sus manos de sangre para proteger el honor. Antes de comenzar esta historia, tengo una pequeña petición. ¿Podrían compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video? El lunes por la mañana a las 8:45, un grito que se alzó desde una de las estrechas calles empedradas de Albarracín destrozó el silencio milenario del pueblo. La persona que gritó fue Pilar Hernández, de 52 años, empleada de limpieza de Casa Méndez. Cada semana venía a la misma hora a esta casa histórica y limpiaba meticulosamente cada rincón del edificio de piedra rosa de 3 plantas. Esa mañana había recibido la llave de Javier Méndez, el dueño de la casa. «Sofía está enferma, no la molestes», había dicho Javier. Pero cuando Pilar subió al 3er piso, la escena que encontró fue el panorama más horrible que había visto en su vida. Sofía Méndez, la hermosa joven de 24 años, fue encontrada colgada entre las vigas de madera del ático. El cuerpo completamente desnudo tenía marcas de cuerdas en las muñecas y tobillos, pero el detalle más impactante eran las numerosas marcas de cortes y quemaduras en su cuerpo. Esto no era un suicidio, sino un asesinato cometido tras una tortura sistemática. El teniente Carlos Vega de la Guardia Civil fue la primera autoridad oficial en llegar a la escena. A pesar de sus 12 años de experiencia, nunca había visto una escena de crimen tan sádica. Alrededor del cuerpo de Sofía había signos de lucha, muebles volcados, pertenencias personales esparcidas por el suelo y manchas de sangre en la pared. Este es un ataque muy planificado, le dijo el teniente Vega al equipo forense. El atacante se tomó su tiempo y torturó a la víctima. Esto podría ser una venganza personal. Cuando se examinó la información de identidad de Sofía, el perfil que surgió era notable. La joven había nacido y crecido en Madrid, pero se había establecido en Albarracín 8 meses antes, al casarse con Javier Méndez. En su cuenta de OnlyFans, bajo el nombre de usuario Sofía Albarracín, producía contenido erótico temático de trajes medievales y lugares históricos. Todo el contenido que producía en su cuenta era de categoría más 18 con contenido sexual. Se examinaron videos de masturbación con trajes medievales, fotografías de desnudos tomadas en lugares históricos y registros de conversaciones privadas con sus clientes. Sofía obtenía buenos ingresos de unos 3.000 euros mensuales. Cuando Javier Méndez fue interrogado, estaba visiblemente en shock. «Anoche me quedé en el trabajo», decía. «Cuando llegué a casa por la mañana, Sofía no estaba. Nunca subí al ático. Solo se usa como almacén». En las entrevistas con los vecinos, surgió información contradictoria sobre Sofía. La vecina, señora Elena Martín, de 67 años, decía: «Sofía era una chica hermosa, pero muy diferente a nosotros. Ella hacía ese tipo de trabajos. A algunos ancianos no les gustaba. Pero Ana García, vecina de 34 años, ofrecía una perspectiva diferente. Sofía era muy curiosa. Constantemente preguntaba sobre la historia del pueblo. Especialmente en el último mes había cambiado mucho. Constantemente investigaba eventos pasados». Durante el examen detallado de la casa de Sofía, se hizo un descubrimiento interesante en el escritorio del dormitorio. Sobre la mesa había un archivo titulado Lucía Torres, Investigación. Dentro del archivo había recortes de periódicos sobre la joven que había muerto 6 meses antes, fotografías y notas manuscritas. Lucía Torres era una estudiante universitaria de 19 años que había muerto por suicidio en Albarracín en mayo de 2024. Según los registros oficiales, la joven se había quitado la vida saltando desde uno de los famosos acantilados del pueblo. Pero las notas de Sofía contaban una historia diferente.
Estas notas mostraban que Sofía tenía serias sospechas sobre la muerte de Lucía Torres. Cuando el teniente Vega examinó el archivo, se dio cuenta de que el colega que había llevado el caso de Lucía Torres 6 meses antes había hecho una investigación muy superficial. Los registros de investigación encontrados en la computadora de Sofía eran aún más impactantes. En el último mes, había hecho docenas de búsquedas en Internet relacionadas con la familia Torres. Había investigado genealogías familiares, archivos de periódicos antiguos, e incluso había hecho búsquedas perturbadoras como señales de incesto padre-hija. El hallazgo más llamativo fueron los registros telefónicos de Sofía. En las últimas 2 semanas había contactado con una oficina de detective privado en Madrid, los archivos de la Universidad de Teruel e incluso con antiguos compañeros universitarios de Lucía Torres. Las cuentas de redes sociales de Sofía también daban pistas importantes. Sus últimas publicaciones en Instagram eran fotografías profesionales tomadas en lugares históricos de Albarracín, pero las descripciones contenían mensajes ocultos. Esa noche, el teniente Vega, mientras revisaba los archivos, pensó que en Albarracín 2 mujeres jóvenes habían muerto sospechosamente con 6 meses de diferencia. La primera había sido cerrada como suicidio, la segunda era un asesinato evidente. Pero las investigaciones de Sofía mostraban que había una fuerte conexión entre estas 2 muertes. La familia Torres era una de las familias más antiguas y respetadas del pueblo. Mientras don Ramón Torres se dedicaba a los bienes raíces, su madre, doña Carmen Torres, era una de las figuras matriarcales del pueblo. Lucía era hija única en la familia, y su muerte había sumido a todos en gran tristeza, o al menos así había parecido. Al día siguiente, la primera tarea del teniente Vega sería reabrir el caso de la muerte de Lucía Torres y reunirse con la familia Torres, porque la muerte de Sofía podría revelar el secreto más oscuro del pueblo. Finalmente, había otro cuaderno encontrado en la habitación de Sofía. En la última página, escritas con letra temblorosa, estaban las siguientes líneas. Si están leyendo esta nota, probablemente ya no esté viva. Lucía Torres fue víctima de asesinato y encontré a su asesino. Don Ramón mantenía una relación prohibida con su hija y la mató cuando se quedó embarazada. Pero lo más impactante es que el verdadero asesino es otra persona. El martes por la mañana, el teniente Vega fue a la comisaría de Albarracín para reabrir el caso de la muerte de Lucía Torres, de 6 meses atrás. Mientras examinaba el expediente, le sorprendió ver lo superficial que había sido la investigación realizada por el sargento López, quien había llevado el caso en ese momento. Lucía Torres fue encontrada muerta el 1 de mayo de 2024, alrededor de las 6:30 horas, al pie del acantilado llamado Peña del Hierro, en el lado sur de Albarracín. La persona que encontró el cuerpo fue Miguel Santos, un maestro local que hacía su carrera matutina. El cuerpo de Lucía tenía numerosas fracturas consistentes con la caída y un gran trauma en la cabeza. El informe del sargento López decía: la víctima estaba deprimida, fracasó en los exámenes universitarios, presiones familiares, tomó la decisión de suicidarse. No hay situación sospechosa. Pero el teniente Vega, al examinar cuidadosamente el expediente, se dio cuenta de que muchas preguntas habían quedado sin respuesta. El teléfono móvil de Lucía nunca fue encontrado. No tenía heridas defensivas en el cuerpo, pero había desgarros en su ropa. Lo más importante, no se había realizado una prueba de embarazo en el cadáver. Esa tarde, Vega decidió reunirse con la familia Torres. Casa Torres era una de las casas más grandes y hermosas del centro de Albarracín. La familia en el edificio de piedra rosa de 3 plantas, restaurado, era una de las más arraigadas del pueblo. Doña Carmen Torres era la matriarca de la familia. La anciana, que se presentaba como una mujer muy educada, tenía una actitud fría y distante. Su vestido negro, su postura firme y su mirada penetrante le daban un aire autoritario. Teniente, ¿por qué están reabriendo estos temas dolorosos?, preguntó doña Carmen. Mi nieta murió hace 6 meses. Como familia, estamos tratando de superar este dolor. Señora, podría haber una conexión con el caso de Sofía Méndez, dijo Vega. El rostro de Carmen cambió. ¿Esa mujer? ¿La esposa de Javier? Ese tipo de mujeres siempre crean problemas. Cuando don Ramón Torres se unió a la reunión, surgió un panorama diferente. El hombre alto y apuesto aparentemente había sido muy afectado por la muerte de su hija. Fumaba constantemente, sus manos temblaban. Lucía era mi todo, dijo Ramón. Es muy difícil vivir en un mundo sin ella.
¿Cómo era su relación con su hija?, preguntó Vega. Era perfecta. Éramos muy cercanos. Lo éramos. Lucía me contaba todo. Doña Carmen intervino. Ramón, mimabas demasiado a Lucía. Eso no era bueno para ella. ¡Madre! ¡Era mi hija! Y yo era su abuela. Debía haber reglas en la casa. Esta dinámica familiar llamó la atención de Vega. Parecía haber una cercanía excesiva entre padre e hija, mientras que la abuela parecía estar tratando de controlarlo. Cuando Vega quiso ver la habitación de Lucía, doña Carmen objetó. La habitación permanece igual. No hemos tocado nada de ella, pero creo que esto es innecesario. Don Ramón reaccionó de manera diferente. Teniente, puede examinar la habitación de Lucía todo lo que desee. Yo también a veces entro ahí y hablo con ella. La habitación de Lucía realmente no había sido tocada en absoluto. Las pertenencias personales, libros y fotografías de la joven estaban en su lugar, pero había algunos detalles que llamaron la atención de Vega. En el escritorio de Lucía había numerosas fotografías tomadas con su padre. En estas fotografías, la cercanía física entre padre e hija parecía excesiva para lo normal. Lucía estaba sentada en el regazo de su padre. Ramón acariciaba el cabello de su hija. Estas fotografías habían sido tomadas cuando Lucía tenía 18-19 años, es decir, muy recientemente. Cuando Vega encontró el diario de Lucía, se encontró con detalles aún más impactantes. Las declaraciones escritas en las últimas páginas eran muy perturbadoras. Lo que hay entre papá y yo ya no es normal, pero lo amo y no puedo hacerle daño. Abuela nos está vigilando. Sospecha algo. Tengo miedo. Me quedé embarazada. Cuando se lo dije a papá se asustó mucho. No sabemos qué hacer. Si abuela se entera, todos estaremos arruinados. Pero quiero este bebé. Estos registros del diario mostraban claramente que había una relación incestuosa entre Lucía y su padre. La chica se había quedado embarazada y esta situación había creado una gran crisis para la familia. Cuando Vega continuó examinando el diario, obtuvo más información sobre los últimos días de Lucía. Papá dice que debo terminar el embarazo, pero no quiero. Este bebé es el fruto de nuestro amor. Abuela vino a mi habitación hoy. Hizo preguntas extrañas. ¿Con quién te reúnes? ¿Por qué siempre estás con papá?, dijo. Creo que está descubriendo algo. Siento que algo terrible va a pasar. Los ojos de abuela están muy fríos. El último registro era de solo 2 días antes de su muerte. Necesito hablar con abuela. Le diré la verdad. Tal vez muestre comprensión. Tal vez nos ayude. Estos registros eran muy importantes para Vega. Lucía no se había suicidado. Había ido a hablar con su abuela. Entonces, ¿qué había pasado durante esa conversación? Después de salir de la casa Torres, Vega comenzó a hablar con los habitantes del pueblo. José Martín, el carnicero de 45 años, dijo: Don Ramón adoraba a su hija, tal vez demasiado incluso. Lucía también estaba muy apegada a su padre, pero a doña Carmen no le gustaba esto para nada. Antonio Sánchez, el barbero de 58 años, dijo: Doña Carmen es una mujer dura. Dirige a su familia con puño de hierro. Incluso Ramón le tiene miedo. Cuando Lucía murió, se entristeció mucho, pero de una manera extraña también parecía aliviada. La información más importante la proporcionó Mercedes López, vecina de 62 años. La noche antes de que Lucía muriera, vi a doña Carmen hablando con Lucía frente a su casa. Era una conversación muy tensa. Lucía lloraba. Doña Carmen hablaba muy duramente. ¿A qué hora fue esto? Alrededor de medianoche. Miré por la ventana porque las voces eran muy altas. ¿Qué decían? No pude escuchar exactamente, pero doña Carmen decía: este escándalo familiar terminará. Lucía también suplicaba: abuela, por favor entienda. Esta información era muy crítica. Lucía había tenido una discusión violenta con su abuela pocas horas antes de morir. Lo que tenía que hacer al día siguiente era interrogar a todos los sospechosos uno por uno, porque la verdad detrás de estos 2 asesinatos iba a sorprender mucho al pueblo de Albarracín. El miércoles por la mañana el teniente Vega fue a Casa Méndez para examinar más detalladamente los materiales de investigación de Sofía. Con el permiso de Javier Méndez, obtuvo acceso completo a la computadora y archivos personales de su esposa. Los archivos de investigación en la computadora de Sofía mostraban lo sistemática que había sido la joven en su trabajo. En la carpeta Lucía Investigation
Había cientos de archivos, fotografías y grabaciones de audio. El descubrimiento más impactante fueron las grabaciones de video que Sofía había tomado con cámaras ocultas. Pequeñas cámaras que había colocado en varios puntos de Albarracín habían registrado la vida diaria de la familia Torres. Estas grabaciones no eran legales, pero la información que contenían era muy valiosa. En el primer video se veía un momento vivido entre don Ramón Torres y su hija Lucía. La fecha de grabación era el 15 de abril de 2024, solo 2 semanas antes de la muerte de Lucía. En el video tomado en la sala de la casa Torres, se veía al padre e hija teniendo una conversación normal, pero lo que pasó después sacudió profundamente a Vega. Ramón se sentó junto a su hija y comenzó a besarla. Lo que al principio parecían besos paternos inocentes, gradualmente se volvió más apasionado. Lucía respondía a su padre. La cercanía física entre los dos mostraba claramente una relación incestuosa. Las conversaciones escuchadas en el video eran aún más perturbadoras. Papá, este asunto del embarazo me asusta mucho. No te preocupes, mi amor. Encontraremos una solución. Pero ¿qué pasará si abuela se entera? Abuela no se enterará. Este es nuestro secreto. El segundo video tenía fecha más reciente, 28 de abril de 2024, solo 3 días antes de la muerte de Lucía. Esta grabación había sido tomada en el jardín de la casa Torres. Mostraba una discusión violenta entre doña Carmen, Ramón y Lucía. Doña Carmen gritaba: «Esta repugnancia terminará. Este escándalo familiar llegará a su fin». «Madre, cálmate. Podemos controlar la situación». «¿Control? La chica está embarazada, Ramón. Embarazada de tu hija. Abuela, por favor escúchenos. Nos amamos». «¿Amor? Esto es enfermedad, pecado. Arruinará a esta familia». Mientras continuaba el video, se veía a doña Carmen acercándose a Lucía y abofeteándola. La anciana estaba furiosa. «Vas a abortar este bebé. Esta familia no vivirá un escándalo». «No, abuela, este es mi bebé». «Este no es tu bebé, es una maldición». Ramón intervenía tratando de calmar a su madre. «Madre, los vecinos van a escuchar. Que se enteren. Tal vez tú sientas vergüenza». El video se cortaba ahí, pero contenía suficiente información para Vega. Doña Carmen había descubierto la relación prohibida y estaba amenazando a Lucía. Cuando Vega continuó leyendo las notas de Sofía, vio las conclusiones a las que había llegado la joven. Don Ramón mantenía una relación incestuosa con su hija. Lucía se quedó embarazada. Doña Carmen se enfureció cuando se enteró. Pero, ¿quién mató a Lucía? ¿Podría Ramón tener el valor de matar a su hija? La amaba mucho. Doña Carmen podría hacer cualquier cosa para proteger el honor familiar, pero ambos actúan sospechosamente, como si estuvieran tratando de culparse mutuamente. La última nota de Sofía era muy crítica. «Encontré al verdadero asesino. No es ni Ramón ni Carmen. Hay una tercera persona. Mañana me enfrentaré a ella». Esta nota era del día anterior al asesinato. Sofía había encontrado al asesino, pero fue asesinada antes de escribir quién era. Vega examinó los últimos mensajes en el teléfono de Sofía. La noche antes del asesinato, había enviado este mensaje a un número desconocido. «Reunámonos mañana. Sé quién es el verdadero asesino de Lucía. Te contaré todo». La respuesta a este mensaje: «Está bien. Reunámonos a las 10 en el Molino Viejo». Este mensaje era la última pista hacia el asesino de Sofía. El Molino Viejo era una estructura abandonada en las afueras del pueblo. Sofía se había reunido con alguien allí y había sido asesinada. Esta tarde, Vega llamó nuevamente a interrogatorio a los miembros de la familia Torres. Primero interrogó a don Ramón. «Señor Torres, ¿qué tipo de relación tenía con su hija?» Ramón sudaba. «Una relación normal de padre a hija». «¿Puede explicar este video?» Vega reprodujo el video que mostraba la relación incestuosa. Ramón se desplomó. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. «Dios mío, no sé cómo pasó esto. Cuando Lucía cumplió 18 años, se formó un vínculo diferente entre nosotros. Era muy hermosa, muy inteligente. Después de que murió mi esposa, Lucía me apoyó. Entonces lo que pasó entre nosotros se salió de control». ¿Es cierto que dejó embarazada a su hija? Sí, Susurró Ramón. pero no la maté. La amaba. Entonces, ¿quién la mató? No lo sé. Mi madre se enojó mucho, pero ella tampoco haría algo así. Durante el interrogatorio de Ramón, se entendió que el hombre realmente amaba a su hija y no la mataría.
pero había admitido la relación incestuosa. Le tocaba el turno a doña Carmen. Cuando la anciana llegó a la comisaría, estaba muy calmada. Doña Carmen, ¿sabía que su nieta estaba embarazada? Lo sabía. ¿Quién era el padre? Carmen permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, mi hijo Ramón. Esta confesión fue impactante. La mujer sabía sobre la relación incestuosa y no estaba tratando de ocultarlo. ¿Usted mató a Lucía? No. ¿Entonces quién? No lo sé. Pero había algo en los ojos de Carmen, como si estuviera ocultando algo. El jueves por la mañana, el teniente Vega salió con su equipo a las afueras de Albarracín para registrar el Molino Viejo. El Molino Viejo era una estructura abandonada ubicada al suroeste del pueblo, junto al río Guadalaviar. Este era el lugar donde Sofía se había reunido por última vez con su asesino. En el registro del interior del Molino Viejo, se encontraron pruebas terribles de los últimos momentos de Sofía, manchas de sangre, herramientas utilizadas para tortura y, lo más importante, se recuperó el teléfono móvil de Sofía. Cuando se examinaron los últimos mensajes del teléfono, se reveló la identidad del número desconocido. Según los registros, el número pertenecía a Miguel Santos, el maestro corredor matutino que había encontrado primero el cuerpo de Lucía. Vega se sorprendió. Miguel Santos ni siquiera había estado en la lista de sospechosos hasta ahora. ¿Por qué se había reunido Sofía con él? Cuando fueron a la casa de Miguel Santos, el maestro de 42 años no estaba en casa. Los vecinos dijeron que Miguel no había sido visto durante 3 días. Esto era muy sospechoso. Con este desarrollo, Vega comenzó a evaluar el caso desde un ángulo diferente. Tal vez Miguel Santos era la tercera persona, pero ¿por qué estaría al tanto de un secreto relacionado con la familia Torres? En ese momento llegó nueva información sobre don Ramón a la comisaría. Uno de los residentes del pueblo había informado que Ramón se había reunido en secreto con Miguel Santos varias veces después de la muerte de Lucía. Ramón estaba muy tenso, dijo el testigo. Cuando se reunían con Miguel, estaban muy nerviosos, como si estuvieran tratando de ocultar algo. Con esta información, Vega llamó urgentemente a don Ramón a la comisaría. Esta vez el interrogatorio sería mucho más duro. Señor Torres, ¿por qué se reunía con Miguel Santos? Ramón sudaba. Miguel es solo un viejo amigo. Se dice que se reunía en secreto con él después de la muerte de su hija. Solo estábamos hablando. ¿De qué hablaban? Ramón permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego se desplomó. Miguel lo sabía todo. ¿Qué sabía? La relación entre Lucía y yo. Él nos había visto. Esta confesión fue impactante. Miguel Santos era testigo de la relación incestuosa. ¿Qué le dijo Miguel? Pidió dinero, susurró Ramón. Pidió dinero para mantenerse callado. ¿Cuánto? 50,000 euros. Dijo que si no pagaba se lo contaría a todos. ¿Pagó? Pagué una parte, pero quería más. Vega comenzaba a ver el panorama completo. Miguel Santos era un chantajista. Había descubierto la relación incestuosa y había comenzado a extorsionar dinero de Ramón. ¿Miguel mató a Lucía? No lo sé, gritó Ramón, pero yo no la maté. En ese momento, llegó una nueva noticia a la comisaría. Miguel Santos había sido capturado en un hotel en la ciudad de Teruel. Había sido arrestado por la policía mientras trataba de huir. Cuando trajeron a Miguel, surgió un panorama muy diferente. El maestro de 42 años comenzó a confesar todo calmadamente. Sí, sabía sobre la relación entre Ramón y Lucía, dijo Miguel. ¿Los había visto por casualidad? Le pedí dinero a Ramón. ¿Usted mató a Lucía? Miguel se detuvo. Había miedo en sus ojos. Yo solo estaba tratando de asustarla. ¿Cómo? Cuando Lucía se enteró de que estaba embarazada, tenía mucho miedo. Vino a mí, pidió ayuda. Decidí usar la situación para mi beneficio. ¿Qué hizo? Le dije que si su padre no me pagaba, se lo contaría a todos. Lucía entró en pánico. Según lo que contó Miguel, la joven había dicho que le contaría la situación a su abuela, y Miguel había tratado de impedirlo. Esa noche me reuní con Lucía en el acantilado. Traté de convencerla, pero estaba muy tensa, lloraba. ¿Qué pasó después? La voz de Miguel temblaba.
Fue un accidente. Solo estaba tratando de agarrarla, pero ella se deslizó y... ¿Usted la empujó? No, quiero decir, fue involuntario. Ella estaba retrocediendo y yo me extendí hacia ella. Perdió el equilibrio. Esta confesión era la solución a la muerte de Lucía. Miguel Santos había causado accidentalmente la muerte de la joven mientras hacía chantaje. ¿Por qué mató a Sofía Méndez? Era muy inteligente. Había descubierto todo. Me había encontrado. Según lo que contó Miguel, Sofía se había reunido con él en el Molino Viejo y le había dicho que sabía todo. «Miguel, tú mataste a Lucía», dijo, «y extorsionaste dinero de Ramón». Entré en pánico. ¿Por qué la torturó? El rostro de Miguel se ensombreció. «Ella me iba a entregar a la policía. Traté de silenciarla, pero era terca. Entonces perdí el control». Con la confesión de Miguel Santos, todo se aclaró. Él era el maestro chantajista. Había matado accidentalmente a Lucía. Luego había continuado su chantaje. Cuando Sofía descubrió la verdad, tuvo que matarla también. Don Ramón fue puesto en libertad. El hombre había mantenido una relación incestuosa, pero no era un asesino. Solo era víctima de chantaje. Sin embargo, Vega aún tenía preguntas en su mente. La historia de Miguel parecía lógica, pero algunos detalles no encajaban. En las notas de Sofía decía tercera persona, pero nunca había mencionado a Miguel. ¿Cómo había podido encontrar a Miguel? El comportamiento de doña Carmen también había sido extraño. ¿Por qué la anciana había permanecido tan tranquila cuando se enteró de la verdad? Vega compartió sus dudas con Miguel. Miguel, ¿cómo se dio cuenta Sofía de que usted era el asesino? No lo sé. Era muy inteligente. ¿Quién se lo dijo? Miguel dudó. Tal vez alguien vio. ¿Quién? Doña Carmen, susurró Miguel. Esa noche en el acantilado, mientras hablaba con Lucía, sentí que alguien nos observaba desde lejos. Luego me di cuenta de que era doña Carmen. Esta nueva información cambiaba todo. Doña Carmen había sido testigo del evento, pero ¿por qué había permanecido en silencio durante 6 meses? Vega llamó urgentemente a doña Carmen para otro interrogatorio. Doña Carmen, ¿vio a Miguel Santos con Lucía esa noche? La anciana permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego respiró profundamente. Lo vi. ¿Por qué permaneció en silencio durante 6 meses? Algo brilló en los ojos de Carmen. Porque Lucía tenía que morir. Esta frase conmocionó a todos. ¿Qué quiere decir? Esa chica iba a arruinar la familia. Estaba embarazada. Iba a crear un escándalo. Que Miguel la matara fue como una bendición. Vega miró a Carmen con horror. ¿Usted protegió a Miguel? No lo protegí. Solo me beneficié de la situación. ¿Usted le dijo a Sofía? Carmen asintió. Sofía era muy inteligente. Habría encontrado a Miguel de todos modos. Solo la ayudé. La verdad estaba saliendo a la luz. Doña Carmen sabía del crimen de Miguel, pero lo había usado para sus propios intereses. Estaba contenta con la muerte de Lucía porque había prevenido el escándalo familiar. Pero cuando Sofía encontró la verdad, Carmen quería que ella también muriera. Las piezas finales encajaron en la mente de Vega. Miguel Santos era el asesino, pero doña Carmen también era parte del crimen. Esa noche, cuando Vega regresó a la comisaría, pensó que el caso estaba resuelto, pero no sabía que el verdadero shock vendría al día siguiente. El viernes por la mañana, mientras el teniente Vega repasaba la confesión de Miguel Santos, notó algunas inconsistencias en su mente. La historia del maestro parecía lógica, pero algunos detalles no encajaban y las preguntas quedaban sin respuesta. El primer problema eran los archivos de investigación de Sofía. La joven había trabajado muy sistemáticamente y había anotado todo, pero en sus archivos nunca se mencionaba a Miguel Santos. ¿Cómo podría haber pasado por alto a Miguel mientras hacía una investigación tan detallada? El segundo problema estaba relacionado con el tiempo. Según lo que contó Miguel, Sofía había descubierto la verdad antes de reunirse con él. Pero en la última nota de Sofía decía, «Mañana me enfrentaré al verdadero asesino». Esto mostraba que había descubierto a Miguel ese día. El tercer problema era el comportamiento de doña Carmen. La anciana decía que había sabido del crimen de Miguel durante 6 meses. Pero ¿por qué nunca había dado ninguna pista? ¿Por qué había ayudado a Sofía? Para despejar estas dudas, Vega decidió reexaminar el caso desde el principio. Primero se reunió nuevamente con Miguel Santos.
El maestro estaba bastante tranquilo en su celda de prisión. Miguel, ¿cómo te contactó Sofía? No lo sé. Me encontró. ¿Te llamó por teléfono? ¿Te envió un mensaje? Miguel dudó. No, ella vino directamente a mí. ¿Dónde vino? A mi casa. Tocó la puerta y entró. ¿Qué te dijo? Dijo, Miguel, tú mataste a Lucía y estás tomando dinero de Ramón. Esta noche, reunámonos en el Molino Viejo. Hablemos de todo. Vega frunció el ceño. Entonces, ¿por qué Sofía envió el mensaje de texto? Miguel se sorprendió. ¿Qué mensaje? Hay un mensaje enviado a tu número desde el teléfono de Sofía. Dice, reunámonos mañana. Conozco al verdadero asesino. Yo no recibí tal mensaje. Esto era muy extraño. Los registros telefónicos no mentían, pero Miguel no recordaba el mensaje. Vega se acercó desde otro ángulo. Miguel, ¿cómo te enteraste de doña Carmen? ¿Sobre qué? ¿Cómo supiste que ella te había visto? Miguel pensó durante mucho tiempo. En realidad, no estoy seguro. Creo que fue una sensación. ¿Lo sentiste? ¿O doña Carmen te lo dijo? Miguel evitó la mirada. Tal vez ella me lo dijo. ¿Cuándo te lo dijo? No lo sé. No recuerdo. Las respuestas de Miguel se volvían inconsistentes. El hombre parecía no conocer completamente la verdad él mismo. Cuando Vega regresó a la comisaría, habían llegado los informes forenses. Los hallazgos en el cuerpo de Sofía no coincidían con lo que había contado Miguel. El informe decía, la víctima fue primero inconsciente, luego torturada. Los métodos utilizados requieren conocimiento profesional, demasiado sistemático para un atacante aficionado. Este era un detalle muy importante. Miguel era solo un maestro. ¿Cómo iba a conocer métodos de tortura tan profesionales? Vega decidió reunirse nuevamente con doña Carmen. Esta vez las preguntas serían mucho más directas. Cuando Carmen Torres llegó a la comisaría, estaba tranquila y calmada como siempre. Doña Carmen, ¿cuándo habló con Miguel Santos? Nunca hablamos, pero las cosas que dijiste ayer, solo compartí mis observaciones. Dijiste que habías ayudado a Sofía. Una sonrisa indefinida apareció en el rostro de Carmen. Yo no le dije nada a Sofía. Entonces, ¿cómo encontró Sofía a Miguel? Era una chica muy inteligente. Lo encontró por sí misma. Vega sentía que había algo en el comportamiento de Carmen. La mujer parecía estar jugando un juego. Doña Carmen, ¿la muerte de Lucía la entristeció? Por supuesto que me entristeció. Era mi nieta. Pero ayer dijiste tenía que morir. Los ojos de Carmen brillaron. El honor familiar es más importante que cualquier cosa. Lucía iba a arruinar esta familia. ¿Está contenta con la muerte de su nieta? Carmen permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, contenta no es la palabra correcta, pero me sentí aliviada. Esta confesión era muy fría. ¿Podría una abuela sentirse aliviada por la muerte de su nieta? Esa noche, mientras Vega extendía todas las pruebas sobre su escritorio, hizo un descubrimiento inesperado. Reexaminó los mensajes en el teléfono de Sofía y notó un detalle muy crítico. El tiempo del mensaje enviado a Miguel era muy extraño. El mensaje fue enviado a las 23:45, pero Sofía estaba en casa a esa hora. Los vecinos testigos habían dicho que Sofía no había salido de casa esa noche, pero lo más extraño era que el mensaje estaba en español. Todos los otros mensajes de Sofía estaban en catalán, porque era de Madrid. ¿Por qué solo este mensaje estaba escrito en español? Vega pidió al equipo técnico un análisis detallado del mensaje. Los resultados fueron impactantes. El mensaje fue enviado desde un dispositivo diferente. No es el teléfono de Sofía. Esto significaba que alguien había enviado un mensaje a Miguel en nombre de Sofía. ¿Pero quién? La mañana siguiente, Vega recibió noticias explosivas. El equipo técnico también había examinado el teléfono de Miguel. En los registros telefónicos de Miguel, no había mensaje de Sofía. Este mensaje nunca llegó al teléfono de Miguel Santos, dijo el técnico. Pero alguien envió este mensaje a su número. Esto era muy confuso. El mensaje fue enviado desde el teléfono de Sofía, pero no llegó al teléfono de Miguel. Esto era técnicamente imposible. Cuando Vega le preguntó a Miguel sobre la situación, el maestro se sorprendió mucho. Nunca recibí ningún mensaje. Sofía vino directamente a mí. Entonces, ¿quién te dijo que te reunieras con Sofía?
Miguel pensó, en realidad, no recuerdo exactamente. Alguien me había llamado. ¿Quién te llamó? Era una voz de mujer. Dijo, Sofía Méndez quiere reunirse contigo en el Molino Viejo a las 10. ¿Quién era esa mujer? No lo sé. No dijo su nombre. Esta nueva información cambiaba todo. Alguien había arreglado una reunión entre Sofía y Miguel. Esa persona era la verdadera culpable. Vega llamó inmediatamente a doña Carmen para otro interrogatorio. Doña Carmen llamó a Miguel Santos. Carmen esta vez no permaneció en silencio. Sí. ¿Por qué? Porque Sofía había descubierto la verdad. Miguel necesitaba mantenerse callado. ¿Usted citó a Miguel al Molino Viejo? Sí. ¿Quién mató a Sofía? Carmen lo miró directamente a los ojos. Miguel, por supuesto. Pero Vega ahora entendía la verdad. Doña Carmen no era solo un testigo, era la persona que dirigía los eventos. Doña Carmen, ¿envió a Miguel para que matara a Sofía? La anciana permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego sonrió. Yo no le dije nada a Miguel. Él tomó su propia decisión. Pero Vega ya sabía la verdad. Doña Carmen era mucho más peligrosa de lo que había pensado. No solo estaba observando el curso de los eventos, los estaba dirigiendo activamente. El sábado por la mañana, el teniente Vega puso en marcha el plan que había estado pensando toda la noche. Tendería una trampa a doña Carmen para revelar su verdadero papel. Hizo traer a Miguel Santos de la prisión y decidió hacer una confrontación con Carmen. Pero primero, habló con Miguel en privado. Miguel, si dices la verdad, puedo ayudarte. Pero si mientes, recibirás una pena mucho más severa. Las manos de Miguel temblaban. Ya les conté todo. No, Miguel. Estás contando lo que doña Carmen te dijo que dijeras. Pero, ¿qué pasó realmente? Yo estaba confundido. Carmen me dijo qué hacer. ¿Carmen te dijo que tenías que matar a Sofía? Miguel comenzó a llorar. Ella dijo que Sofía nos arruinaría a todos, que necesitaba mantenerse callada. Yo solo iba a asustarla, pero Carmen... ¿Qué hizo Carmen? Ella también vino al Molino Viejo. Fue ella quien torturó a Sofía. Esta confesión cambió todo. Miguel era solo un ayudante. La verdadera asesina era doña Carmen. ¿Quién realmente mató a Lucía? Carmen, susurró Miguel. Esa noche yo solo estaba asustando a Lucía, pero Carmen vino y la empujó. Luego me dijo, ahora los dos somos culpables. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Doña Carmen era la verdadera perpetradora de ambos asesinatos. Esa tarde, trajeron a Carmen a la comisaría. Esta vez, Miguel también estaba en la sala de interrogatorios. Cuando la anciana vio al maestro, su rostro cambió. Miguel, ¿por qué estás aquí? Carmen, ya les conté todo. Me usaste. La ira brilló en los ojos de Carmen. Eres un idiota. Se suponía que cumplirías tu palabra. Vega intervino. Doña Carmen, Miguel ha confesado todo. Usted es la verdadera asesina. Carmen se sentó derecha y mantuvo su frialdad. Miguel está mintiendo. Está loco. Miguel, repita lo que dijo Carmen. Miguel habló temblando. Carmen me dijo... Miguel, ya estás tomando dinero de Ramón. En esta situación eres cómplice. Si Lucía habla, los dos estaremos arruinados. Luego empujó a Lucía por el acantilado. Carmen gritó. ¡Mentira! ¡Solo estaba hablando! ¿Qué le pasó a Sofía?, preguntó Vega. Miguel continuó. Carmen dijo que Sofía había descubierto todo. La citó al Molino Viejo. Yo solo iba a secuestrar a Sofía, pero Carmen estaba allí y... ¿Y qué pasó? Carmen torturó a Sofía. Ella estaba muy tranquila, como si lo hubiera hecho antes. Carmen se levantó de un salto. Este niño está mintiendo. Tengo 72 años. ¿Cómo podría hacer tales cosas? Vega respondió calmadamente. Porque usted es una mujer enferma. Tan enferma como para hacer cualquier cosa para proteger el honor familiar. En ese momento llegaron nuevas pruebas a la comisaría. El equipo técnico había registrado la casa de Carmen y había obtenido hallazgos muy impactantes. En el sótano se habían encontrado las pertenencias faltantes de Sofía, pero lo más impactante eran periódicos de 20 años atrás. En estos periódicos también había otros asesinatos. En 1998 desapareció una joven en Salamanca, dijo el técnico.
En 2003, otra mujer joven en Granada. Estos periódicos fueron encontrados en la casa de Carmen. El pasado criminal de Carmen era mucho más oscuro. Era una asesina en serie. Vega se volvió hacia Carmen. ¿A cuántas personas ha matado? Carmen ya había dejado caer su máscara. La frialdad en sus ojos era terrible. A todos los que mancharon el honor familiar, respondió calmadamente. ¿También a su nieta? Lucía ya no era mi nieta. Era algo repugnante. Mantenía esa relación con su padre. Estaba contaminando a esta familia. Mató a una chica de 20 años. Estaba embarazada, con un bebé incestuoso. ¿Sabe lo que le habría hecho a esta familia? La psicología de Carmen estaba completamente deteriorada. Había normalizado los asesinatos en nombre de proteger el honor familiar. ¿Por qué torturó tanto a Sofía? Era muy terca. Iba a ir a la policía. Quería mostrarle la seriedad de la situación. Vega conoció detalles que le revolverían el estómago. Carmen había torturado a Sofía durante días, matándola lentamente. ¿Cómo usó a Miguel? Miguel es un hombre débil. Estaba tomando dinero de Ramón. Le dije que era cómplice. Tenía que ayudarme. El plan de Carmen era muy hábil. Había controlado a Miguel con chantaje, usándolo como su asistente en los asesinatos. ¿Y los otros asesinatos? Carmen sonrió. Mujeres inmorales. Todas merecían el mismo final. Mientras continuaba el interrogatorio, se reveló que Carmen había estado cometiendo asesinatos durante 25 años. Había matado al menos a 8 mujeres. ¿Por qué siempre mujeres? Los hombres son débiles. Las mujeres los corrompen. Si limpias a las mujeres, los hombres se corrigen. Esta era la lógica enferma en la mente de Carmen. Por la noche, cuando Carmen fue arrestada, no mostró ningún arrepentimiento. Protegía a esta familia. Estoy orgullosa de eso. Miguel Santos también fue arrestado, pero por complicidad. La verdadera culpable era Carmen. Una semana después, cuando comenzó el proceso judicial, el verdadero rostro de Carmen conmocionó a España. La anciana respetable era en realidad una asesina en serie. Don Ramón Torres habló llorando en su declaración. Mi madre está enferma. No sabía lo peligrosa que era. Si lo hubiera sabido, habría protegido Lucía de ella. Carmen no mostró arrepentimiento ni siquiera en el tribunal. No hice nada malo. Protegí el honor familiar. Al final del juicio, Carmen fue sentenciada a cadena perpetua. Miguel Santos fue sentenciado a 15 años de prisión por complicidad. El pueblo de Albarracín no pudo recuperarse del impacto de este shock durante mucho tiempo. La mujer que había vivido entre ellos durante 25 años había resultado ser una asesina en serie. Casa Torres fue cerrada. Don Ramón dejó el pueblo y se mudó a otra ciudad. Pilar Méndez, la madre de Sofía, habló en el funeral de su hija. Mi hija murió buscando la verdad. Su valentía hizo que atraparan a este monstruo. Javier Méndez hizo construir un pequeño monumento en Albarracín en memoria de su esposa. Sofía Méndez, mujer valiente que buscaba la verdad. Un año después, Carmen murió en prisión. Sus últimas palabras fueron: no me arrepiento, hice lo correcto. Miguel Santos comenzó a recibir tratamiento psicológico en prisión. Carmen me usó, pero yo también soy culpable, decía. Albarracín era ahora un pueblo diferente. La gente se miraba con más sospecha, porque durante 25 años había vivido un monstruo entre ellos. Pero la valentía de Sofía no fue olvidada. La joven había perdido su vida buscando la verdad, pero había logrado la justicia. Cuando el teniente Vega cerró el caso, escribió en su informe final: Doña Carmen Torres cometió asesinatos durante 25 años con la obsesión de proteger el honor familiar. Fue capturada gracias a la valiente investigación de Sofía Méndez. Este caso muestra que los asesinos más peligrosos a veces pueden ser las personas que menos esperamos.